Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas. Hoy queremos presentarles una reflexión titulada La deuda. Pero antes tenemos que orar para pedir la presencia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo unigénito aquí con nosotros. Oremos. Amante y querido Padre que estás en los cielos, tu nombre sea exaltado por siempre. Te damos gracias, Padre, porque a través de la Escritura tenemos la respuesta a nuestras dudas y preguntas. En esta ocasión queremos estudiar sobre la deuda. Que tu Ruaj nos acompañe, Padre, y tu bendición también sea con cada uno de los que están viendo y escuchando este programa. No tenemos nada que ofrecer, Padre, simplemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, Yahshua, el Mesías, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos titulado este tema La deuda. ¿Por qué? Porque a través de la historia el dinero ha sido muy importante y el dinero siempre ha estado mezclado con la política, la religión y otras cosas. Desde su inicio de la humanidad está el origen del dinero, de las monedas. Antes era el trueque, después llegaron las monedas. La economía hoy en día gira en torno a la creencia de que el dinero y el banco son lo más importante y que tienen un valor. Sin esta creencia, mis hermanos, los gobiernos y las religiones no tendrían ningún poder. Los sumerios inventaron el dinero hace muchos años porque el sistema del trueque se vino abajo cuando los humanos se juntaron a vivir en grupos grandes formando ciudades. Con el invento del dinero inició el control de la sociedad y de la economía. Acuérdense, mis hermanos, que nuestro Padre Celestial mandó a la humanidad a que se esparcieran por todo el mundo, pero el hombre empezó a hacer ciudades. Y uno de los problemas que hizo el juntarse en ciudades es el dinero. Y es por eso que en esta ocasión hemos puesto a buscar qué dicen las Escrituras acerca del dinero, acerca de las deudas y acerca de los préstamos. ¿Les parece bien, mis hermanos? Empecemos. Vayamos al libro de Matías 6, 24, que es el libro de Mateo en las Biblias modernas. Y vamos a leer, mis queridos hermanos, lo que dice la Escritura. Nadie puede ser esclavo de dos amos. Odiará al primero y amará al segundo. O despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser esclavo de los dos, Yahweh y el dinero. Aquí, mis hermanos, estamos viendo una cita donde Yahshua, el Mesías, el Hijo de Elohim, les estaba diciendo a todos los que lo seguían que no podemos ser esclavos o siervos, dice en versiones modernas, de dos amos. O sea, no podemos servir a dos, porque o odiamos al primero, amamos al segundo, o despreciamos al segundo y somos fieles al primero. Entonces dice aquí, no podemos ser esclavos o siervos de los dos, tanto del Padre Celestial como del dinero. Y ya tenemos un buen pasaje que es la base para el tema que vamos a presentar en esta ocasión. Vayamos a otra cita en Eclesiastés, que en hebreo se llama Kohelet 5:10. Veamos qué nos dice acerca del dinero, mis queridos hermanos. El amante del dinero nunca tiene suficiente dinero. El amante de las ganancias nunca tiene suficientes entradas. Aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que quien ame el dinero, que ya vemos que el amor al dinero no es bueno, el que ame al dinero nunca tiene suficiente dinero. Quiere más y más y más. El amante a las ganancias cuando uno presta, uno cobra, uno renta y recibe ganancias, utilidades. Uno compra 1 peso y vende a 2 pesos, tiene 1 peso de ganancia. Entonces, el amante a las ganancias nunca tiene suficientes entradas. Por eso vemos que la gente que hace dinero, se enriquece, no para, quiere más y más, no está contenta, no está a gusto, no es suficiente para esa persona o para esa empresa. Entonces aquí vemos cómo en Eclesiastés se dice que el amante del dinero nunca tiene suficiente dinero.
Ahora vayamos a Timoteo Aleph, que es primera de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 6 y el verso 10. Vean lo que dice. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por este anhelo algunos se han apartado de la fe y se han punzado el corazón con muchos dolores. Aquí, mis queridos hermanos, es la razón de este tema. El amor al dinero. ¿Qué dice que es el amor al dinero? Dice la raíz de todos los males. Y lo que más me preocupa es lo que sigue. Por este anhelo, o sea, por tener dinero, algunos se han apartado de la fe. Ya sea que sean religiosos o no religiosos. Ya sea que vayan a una congregación, a una iglesia, a algún lugar. El amor al dinero hace que se aparten de la fe, aún estando dentro de una organización, mis hermanos. Aún siendo pastores, dirigentes, sacerdotes, es un mal existente. El amor al dinero hace que se aparten de la fe. Es por eso que nos pusimos a investigar en la Escritura como buenos bereanos qué dice sobre el dinero o cuál es el mal que causa el dinero en esta sociedad. Y ya ocurría en los tiempos bíblicos. Hoy también se repite la historia, mis queridos hermanos. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero lo que tenemos que tener cuidado es de no apartarnos de la fe. Muchos se han apartado de la fe y no lo saben. Están dentro de la iglesia, de una organización religiosa o estudian la Escritura y no saben que están apartados de la fe porque tienen un amor al dinero. Su prioridad es el dinero. Muchos creen que en la Escritura se promueve el préstamo, o sea, recibir dinero prestado para nuestros gastos. Y es un mal común el día de hoy, que tiene que ver con el dinero, pedir prestado. ¿Cómo sería en los tiempos antiguos? En los tiempos que escribieron la Escritura, ¿cómo sería eso? Vayamos a indagar como buenos bereanos, mis queridos hermanos. Anotemos, saquemos nuestra Biblia, no importa de cuál denominación es. Todas las Biblias podemos sacar enseñanza. Y yo les voy a presentar los pasajes según la Biblia Kadosh, que es la Biblia traducida del hebreo al español. Y así vamos a comparar, vamos a indagar para entender cómo es el dinero o el amor al dinero que hace que nos apartemos de la fe. Vayamos primero al libro de Lucas 14:28. En tu Biblia aparece con el libro Lucas. Vamos a leer este pasaje. Supongan que uno de ustedes quiere construir una torre. No se sienta y estima los gastos para ver si tiene suficiente capital para completarla. Aquí, mis queridos hermanos, está Yeshua el Mesías hablándole a los seguidores, a los discípulos y a toda la gente que se sentaba junto a él a escuchar su palabra. Y él les dice, si alguien quiere construir una torre la podemos interpretar una casa, un negocio, una tienda, ¿verdad? Cualquier edificio, casa, residencia o negocio que tenga paredes y techo. Cualquiera quiera construir una torre, le pregunta, ¿no se sienta y estima los gastos para ver si tiene suficiente capital para completarlo? Aquí lo que me llama la atención, mis hermanos, es que no dice, ¿por qué no estima los gastos y saca un préstamo para completarla? Ya en esos tiempos existían los préstamos. Desde que existió la moneda, desde los tiempos de los sumerios y Mesopotamia, fueron los primeros en acuñar una moneda, ya existían los préstamos, mis hermanos. Que esto es un tema que vamos a tratar en otro momento, cómo inició la moneda históricamente y con algunos pasajes de la Biblia. Pero hoy nos estamos centrando en qué dice la Escritura. Y dice que si yo estoy pensando hacer una casa, hacer un negocio, hacer una iglesia, alguna congregación, algo, tengo que primero, que les dijo Yeshua, estimar los gastos para ver si tenemos suficiente capital o suficiente dinero para completar. Ustedes pueden leer este pasaje, está muy hermoso porque después dice que si la persona no hace una estimación de gastos y empieza, después todos se van a burlar de él porque no lo concluyó. Y no dice que pidas prestado, nomás dice que tengas el capital para hacerlo.
O me imagino yo que entonces la torre, si yo veo que nomás tengo capital para media torre, pues construyo media torre. Si tengo capital para una torre de 2 pisos, construyo una de 2 pisos. ¿Sí ven, mis hermanos? Es un buen consejo para cualquier persona que quiera hacer su casita, que quiera poner un negocio o que quiera construir algo para hacer reuniones religiosas. Aquí tenemos un escrito está. Estimemos gastos y veamos si tenemos el capital para completarlo. No nos vayamos a empezarla si ni siquiera tenemos capital. Y no menciona préstamos, mis hermanos. Más adelante habla de otros pasajes que hablan de préstamos. Ahora veamos pasajes sobre los préstamos. ¿Y qué hacer si alguien nos pide prestado? Eso es muy común hoy en día. Una cosa es yo pedir prestado y otra cosa es que venga alguien a pedirme prestado. ¿Sabían que la palabra tiene muchos pasajes donde nos puede dar luz? Y es la última que consultamos cada vez que hacemos planes. ¿Sí o no, mis hermanos? Aún planes de iglesia. Consultamos más los hermanos, la junta, y no consultamos la escritura. Veamos, mis hermanos, estos pasajes. El primero está en Deuteronomio, Devarim 15:6. Aquí tenemos el primer pasaje acerca de los préstamos. Sí, Yahweh, su Elohim, o sea, nuestro Padre Celestial, los bendecirá como Él prometió. Ustedes prestarán dinero a muchas naciones sin tener que pedir prestado. Le está hablando a su pueblo Israel. Y ustedes reinarán sobre muchas naciones sin que ellas reinen sobre ustedes. Aquí, mis queridos hermanos, Yahweh, el Padre Celestial, nuestro Elohim, el que está en los cielos, Él les dijo, y quedó escrito por Moisés, en el libro de Deuteronomio, que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo bendecido y que Él les prometió que ellos prestarán dinero, pero ¿qué dice? Sin tener que pedir prestado. O que si alguien va a prestar dinero, no ande pidiendo prestado a otros. O sea, que sea de su dinero, de sus activos. No que, voy a prestar, voy a sacar yo préstamos para poder prestar a alguien más. No, mis hermanos, Israel, desde los tiempos antiguos, mientras fue obediente a la palabra de Yahweh, tuvo dinero para prestar. Fue una nación poderosa. En los tiempos de David, tiempos de Salomón, fueron una nación poderosa. Venían reyes de otros lugares y reinas a conocerlos, porque veían que era una nación que tenía dinero para prestar. Pero dice que ellos no pedían prestado a nadie. Era una condición. Serás bendecido para prestar, pero nunca pedirás prestado. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Pues que los judíos siguen siendo poderosos. Tristemente se han alejado de la palabra, pero tienen todavía la bendición de tener dinero para prestar. Pero eso lo vamos a hablar en otro tema, en otra ocasión. Así que tenemos que mientras seamos leales a Yahweh o su pueblo, podemos tener la capacidad de prestar, pero sin pedir prestado. ¿Ok? No vamos a prestar lo que no tenemos. ¿Sí? Porque hay gente que hace eso. Bueno, voy a prestar, pero yo también saco un préstamo, ¿verdad? Y juegan con los intereses. Al rato vamos a leer de los intereses también. Otro pasaje, mis queridos hermanos, está en Mateo 5:42. En el libro hebreo es Matidya. Vamos a leer qué dice cuando alguien nos pida. Cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo prestado de ti, préstaselo. Aquí, mis queridos hermanos, está un consejo de Yahshua, cuando vivió aquí en la tierra, nos da a nosotros. Cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo prestado de ti, préstaselo. Es un consejo, pero también va acompañado de nuestra relación con el Padre Celestial y su Hijo unigénito. Tenemos que estar afianzados en la verdad de la Escritura para poder lidiar con eso, de poder prestar algo o darle algo a alguien, ¿verdad? Mientras lo hacemos con intereses malignos o malos pensamientos, no va a salir bien, mis queridos hermanos. Sigamos leyendo. Dice, hoy en día vivimos en una sociedad donde si no debes dinero, no eres nadie. En todos los países y más en Estados Unidos. Si no tienes crédito. Si no debes tarjetas de crédito o en préstamo, no tienes crédito. No existes para los negocios. Qué triste, ¿verdad, mis queridos hermanos?
Hay personas que vienen a este país y no tienen ni una deuda. Y entonces ellos dicen, yo no tengo deuda, voy a tener un crédito muy alto. Pues no, cuando va a pedir un préstamo nadie le quiere prestar. ¿Por qué? Porque no se ha endeudado. En cambio, aquella persona que tiene 10 tarjetas de crédito y 5 deudas de préstamo, de volada le prestan dinero. Qué irónico, mis queridos hermanos, ¿verdad? Aún en la Escritura hay ejemplo de eso mismo. Alguien ya sufría esa situación similar a la de hoy. Leamos en Yirmiyah, el profeta Jeremías, en su libro en hebreo Yirmiyah. Vamos a leer el 15:10. Mire lo que dice el profeta. Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. No he prestado ni me han prestado, y todos me maldicen. Hoy en día, mis queridos hermanos, es lo que ocurre a algunas personas. Nunca han sacado un préstamo, nunca le han prestado a nadie, pues no son nadie para el buró de crédito. A Jeremías le pasaba eso como profeta. Él nunca había prestado a nadie ni le habían prestado. ¿Y qué le pasaba? Lo maldecían. Hoy en día es lo mismo, mis hermanos. Si uno va y quiere comprar algo y te dicen, oye, ¿qué tarjetas de crédito tienes? ¿Qué deudas tienes? No, pues no tengo nada. No. ¿No tienes crédito? No te presto. Qué interesante, mis queridos hermanos. Parece ilógico, pero así es como funciona la sociedad hoy en día y en los tiempos bíblicos también. Le pasó a Jeremías. ¿Qué dice la Escritura, mis queridos hermanos, acerca de ser aval del préstamo de otra persona, ya sea un familiar o un amigo? Es muy común cuando una persona va a pedir un préstamo para un carro, una casa, y le dice el banco, ¿sabes qué? Tu crédito no es suficiente. Búscate un familiar o un amigo que sea tu aval o que tenga mejor crédito y que firme por ti también, o sea, firmarían los dos como aval para que yo te pueda prestar dinero, le dice el banco a una persona que tiene bajo crédito. Entonces, vamos a ver qué dice la Escritura de ser un aval del préstamo de otra persona. Vamos a Proverbios, el libro se escribe Mishle en hebreo. Vamos al 17:18. Mishle significa ilustración. Vamos a ver las ilustraciones. Aquel que da su mano para garantizar un préstamo para su prójimo es el necio que se aplaude, se regocija sobre sí mismo. Mis queridos hermanos, si alguien nos pide que seamos aval de otra persona, aquí la palabra dice que si nosotros vamos a garantizar el préstamo de alguien más, de un prójimo, somos necios, que se aplaude y se regocija sobre sí mismo. Creo que no queremos ser necios, ¿verdad? Queremos ser gente inteligente, pensante y sobre todo que nos basemos en la Escritura. Hay otro proverbio, el 11:15. Vamos a leer acerca de la garantía para el préstamo. Mishle 11:15, que es Proverbios. Aquel que garantiza un préstamo a un extraño sufrirá, mas el que rehúsa fiar está seguro. Qué interesante, mis queridos hermanos. La Escritura es muy clara. Me imagino que muchos de ustedes no habían leído que la palabra es contundente en cuanto a los préstamos y al aval. Aquel que garantiza un préstamo a un extraño sufrirá, mas el que rehúsa fiar está seguro. Y no es que no amemos al prójimo, es que queremos evitar que haya un problema. Y más si es un familiar, un amigo, alguien de la congregación. Si somos aval puede haber problemas. Es por eso que el que rehúsa fiar o ser aval está seguro, dice la palabra. Veamos Proverbios 22, del 26 al 27. Tenemos otro pasaje acerca del aval. No seas uno de esos que dan prenda para garantizar préstamos hechos a otros, porque si no tienes con qué pagar, ellos se llevarán tu cama de debajo de ti. Qué interesante este proverbio, hasta tiene como un poco de ironía. No seas de esos que dan prenda, o sea que alguien que diga, mira, no puedo firmar aval, pero mira, te doy el carro que yo uso como aval para tu préstamo. O te doy algo que tengo de valor como prenda, como aval, para que tú recibas tu préstamo. Entonces dice, no seas uno de esos que dan prenda para garantizar préstamos hechos a otros,
porque si no tienes con qué pagar, ellos se llevarán tu cama de debajo de ti. Porque si en un momento esa persona, prójimo, familiar, no paga, pues a ti te van a llevar hasta tu cama, dice, ¿verdad? Por haber sido aval de un préstamo. Ven, mis queridos hermanos, tenemos luz y advertencia para evitar problemas en esta vida. Cuando prestamos dinero o algo de valor a otra persona, ¿debemos pedir algo como colateral mientras nos paga esa deuda? ¿Sí? O sea, cuando prestamos dinero o alguna cosa a alguien, hay gente que dice, no, pero déjame aquí algo de valor, algo de colateral, por si no me pagas. ¿Será que debemos pedir algo así nosotros como creyentes y estudiantes de la Escritura? Veamos en la Escritura qué nos dice y volvemos a Deuteronomio 24:6. El libro se llama Devarim en hebreo. Leamos, mis queridos hermanos. Nadie puede tomar un molino o ni siquiera la piedra superior como prenda para un préstamo, porque eso sería tomar los mismos medios de subsistencia del deudor. Así que, mis hermanos, eso de pedir un préstamo y que te pidan algo, pues no es correcto, porque a lo mejor te van a quitar algo que te sirve para vivir, algo que te sirve para alimentarte. Aquí en este pasaje ponen de ejemplo un molino o una piedra superior. Molino eran de piedra y lo usaban para triturar granos y hacer harina, hacer el pan, hacer diferentes elementos para comer. Y en esos tiempos el que prestaba decía, no, pues déjame llevarme algo de valor, algo de tu casa. Y en algunos casos se llevaban hasta los hijos o algunos animalitos como prenda, como aval del préstamo. Aquí, mis hermanos, si está en nosotros, no pidamos algo cuando prestemos dinero. Otro pasaje de Devarim 24:10, ahí más adelantito dice, Deuteronomio es el libro en las Biblias modernas, y ahí dice, cuando hagas cualquier tipo de préstamo a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar la prenda. O sea, si ya le prestaste a alguien, no vayas después a su casa a sacarle un mueble, un objeto o algo como prenda. O sea, si tú ya decidiste prestarle, no vayas a querértela cobrar con algo que él tiene en su casa. Eso es mientras somos temerosos a Yahweh, nuestro Padre Celestial. Los no temerosos, ellos sí van a entrar y sacar y quitarnos todo lo que tengamos. Pero eso está hablando, mis hermanos, como consejo a nosotros, que si llegamos a prestar, después no vayamos a quererle quitar las cosas que tiene en su casa. Deuteronomio 24:17. Y más adelantito también hay luz acerca de esto. Dice, no torcerás la justicia del extranjero ni del huérfano que es debida a él, y no tomarás la ropa de una viuda como prenda para un préstamo. O sea que en aquellos tiempos, mis queridos hermanos, había gente que prestaba y no le importaba si era una viuda, iban y le quitaban la prenda, la ropa, lo que ella tuviera en su hogar. No hagamos eso, mis queridos hermanos. Dice, no torcerás la justicia. Sí, alguien nos debe, pero no vayamos a quitarle la ropa o lo que tenga en casa. Aquí tenemos luz, mis queridos hermanos. Si no quieres lidiar con eso, entonces no prestes, ¿verdad? Eso sería la recomendación. En Ezequiel, que en hebreo es Yekeskel, 18:7. Tenemos otro pasaje que nos da luz acerca del manejo del dinero y nos sirve a nosotros. Mire, no le hace el mal a nadie, devuelve cualquier prenda que su dueño ha dado como colateral por un préstamo. No toma nada por medio de robo, sino que da su comida al hambriento y ropa a aquellos que la necesitan. Esto, mis queridos hermanos, está diciendo que si nosotros queremos ser obedientes a la Escritura, no le hagamos mal a nadie. Y si ya nos dieron una prenda como aval por un préstamo que dimos, dice, devuelve cualquier prenda que su dueño ha dado como colateral por un préstamo. ¿Por qué? Porque dice que una persona que cree en la Escritura no toma nada por medio de robo, sino que da su comida al hambriento y ropa a aquellos que la necesitan. Eso, mis queridos hermanos, es un buen testimonio
Para una persona que lee la Escritura, cree en la Escritura y vive la Escritura. No hacerle mal a nadie, devolver las prendas que usamos como aval y darle comida al hambriento y ropa al que lo necesita. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que en la Escritura tenemos un escrito está acerca del tema del dinero. Ahora bien, ¿qué de cobrar interés? Cobrar interés es la ganancia por el préstamo del dinero a cierto plazo, o el préstamo de algún aparato, alguna máquina, algún carro, y se cobra una cantidad cada año que no se paga o no se devuelve el objeto prestado, mientras nos va pagando su deuda. Ahora bien, si prestamos dinero o algún objeto a alguien, ¿debemos cobrarle interés? ¿Qué nos dice la Escritura, mis queridos hermanos? Vayamos a Deuteronomio de vuelta, 23:19. El libro es de Barim. Aquí le pusimos por error Yekeskel, pero es de Barim 23:19. Dice así: no prestarás con interés, o sea, usura, a tu hermano. No importa si el préstamo es de dinero, comida o cualquier otra cosa que pueda acumular interés. Aquí, ¿qué dice, mis queridos hermanos? No prestarás con interés. Interés es usura, o sea, un interés de, yo quiero prestar, pero ganar. Yo quiero prestar y que me devuelva más. Si yo presto 10 pesos, que me devuelva 12 pesos. Algo así, ¿verdad? Pero ¿cuál es la recomendación que les dio Yahweh a su pueblo que quiera leer la Escritura y ser obediente? No prestarás con interés, o sea, usura, o sea, con un interés a ganar, a sacar provecho a tu hermano. No importa si el préstamo es de dinero, comida o cualquier otra cosa que pueda acumular interés. Qué interesante, mis queridos hermanos. Hay mucha información acerca de los préstamos, las deudas y ahora hasta del interés, de la usura. Hay gente que vive de la usura, de prestar dinero o prestar aparatos o carros o equipos o prestar casas, departamentos y cobran ellos interés. Ellos quieren recibir más de lo que ellos prestaron. Entonces dice, no prestarás con interés. Si eres obediente a la Escritura, claro está, porque el impío, pues él presta con mucho interés. Tanto interés que hasta no pueden pagar los pobres hermanos. Vamos ahora sí a Ezequiel, Yekeskel 18:8. Miren lo que dice aquí. Dice, ni demanda ni acepta interés en un préstamo. Se abstiene del mal y juzga honestamente entre una persona y la otra. Aquí tenemos dos enseñanzas, mis queridos hermanos. Por un lado, en cuanto al interés. No demandemos ni aceptemos interés en un préstamo. O sea, si ya decidiste prestar, no pidas intereses. ¿Sí? Ni demanda ni acepte interés en un préstamo. Ahora bien, tú no prestaste, pero tú eres invitado a ser testigo o a hacer juicio entre dos personas. Una le prestó a alguien algo, un dinero, una casa, un carro, una máquina, algo. Y hay un problema entre ellos. ¿Qué dice? Se abstiene del mal y juzga honestamente entre una persona y la otra. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque esta luz nos ayuda hoy en día. Es muy común en las congregaciones, en las familias, en los lugares de trabajo, que haya diferencias después de un préstamo, después del alquiler de un carro, de una casa, del alquiler de un negocio. Siempre hay diferencias. Entonces, un hermano puede ser llamado para ser testigo, mediador, en este caso. Pero miren, qué interesante, mis queridos hermanos. Si a ti te invitan a ser mediador, a hacer juicio entre dos personas que tienen dificultades en un préstamo, dice, se abstiene del mal y juzga honestamente entre una persona y la otra. Es muy común hoy en día ver maldad, ¿verdad? Si eres testigo, consejero o juez entre dos personas o más que tienen una dificultad financiera, debes de ser justo y honesto en tu opinión e influencia en este asunto. La realidad es otra, mis queridos hermanos. Hoy, dentro o fuera de la iglesia, se ven casos así.
que personas entran de mediadores y terminan favoreciendo a uno y perjudicando a otro. Pues ellos van a pagar algún día. Y si has hecho eso, ahorita te voy a presentar unos textos porque hay forma de arreglar esas cosas. Si nosotros buscamos y conseguimos un préstamo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué dice la Escritura sobre tener deudas? Hoy en día, al menos en Estados Unidos, la gran mayoría adquirimos deudas. Entonces vayamos a los consejos para nosotros si tenemos deudas. ¿Qué dice Deuteronomio? El libro de Barim 28, 44 y 45. Dice, acerca de tener deuda. Ellos serán tus acreedores, o sea, el que te prestó, y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú te quedarás rezagado. ¿Qué dice aquí, mis queridos hermanos, acerca de tener deuda? Nos vamos a rezagar. Vamos a ir quedando para atrás por tener deuda. Y el que presta pues va a seguir adelante, va a seguir avanzando. Y el endeudado se quedará rezagado. Así que si ya estás endeudado, pues busca salir de deuda. Si no te has endeudado, piénsalo, lee las Escrituras. Ahí tú vas a tener la luz. No todo es orar y consultar con los demás. Hay que leer la Escritura. Un escrito está para ver si es sabio o es recomendable endeudarse. Otro pasaje en los Proverbios, en Mishle 22:7. Vamos a ver qué dice acerca de las deudas. Miren lo que dice. El rico, o sea, el que presta dinero, domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Mis queridos hermanos, nadie queremos ser esclavos. Nadie queremos ser esclavos. Pero no nos damos cuenta que cuando pedimos prestado una tarjeta de crédito, un loan para el carro, un loan para la casa, un préstamo que pedimos a otra persona o un préstamo para otro uso, nos volvemos esclavos. ¿De quién? De quien nos presta, mis hermanos. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Tenlo en mente, mis queridos hermanos, la próxima vez que tú te quieras firmar una deuda, una tarjeta de crédito, un préstamo, te estás convirtiendo en esclavo de ese banco, de esa institución financiera o de esa persona que te está prestando. Así que tenemos aquí sabiduría en los proverbios. No seamos esclavos, ¿verdad? Si alguien nos debe dinero y pasan los años, ¿qué debemos hacer? Ahora es al revés. Nosotros le prestamos a alguien dinero, pasan los años, no nos paga. ¿Qué debemos hacer? Veamos primero un ejemplo a través de una parábola relatada por el Mesías. Miren esta parábola de Lucas. Lucas 7:42. En tu Biblia lo encuentras como Lucas. Dice la parábola, la contó Yeshua. Cierto prestamista tenía 2 deudores, o sea, 2 le debían dinero. Uno debía 10 veces más que el otro. Cuando no pudieron pagarle, él perdonó a ambos sus deudas. Ahora, ¿cuál de ellos le amará más? Esto, mis queridos hermanos, es una parábola que tiene una enseñanza más allá del préstamo o del interés o de pagar una deuda. Tiene una enseñanza que va más allá. Pero tiene también una aplicación literal. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro. Por ejemplo, si uno le debía 1 peso, el otro le debía 10 pesos. O sea, 10 veces más. Pero llegó el momento en que no podían pagarle. ¿Qué hizo el prestamista? Perdonó la deuda a los 2. Y la ilustración que quería hacer Yeshua a ellos es, ¿cuál de ellos le amará más? Aquí, mis hermanos, nosotros somos deudores. Le debemos todo al Padre Celestial y a su Hijo unigénito. Porque ellos hicieron un plan para enviar a su Hijo y morir por nosotros. Estamos bien endeudados. Puede ser una persona que viva su vida tratando de hacer bien las cosas. O puede ser una persona que viva tu vida pecando y cayendo y levantándote y cayendo. La pregunta es, ¿a cuál de ellos le amará más? ¿Al que trata de hacer bien las cosas o al que peca mucho y se le perdona mucho? ¿Sí ven, mis hermanos? La doble enseñanza. Pudiera servir también que si tú tienes la capacidad de perdonarle a alguien sus deudas monetarias o de algo, lo puedas hacer. Y entonces sí,
esa persona estará agradecida contigo por un buen tiempo. Eso es lo normal. En la Escritura hay una orden, una enseñanza sobre el perdón de las deudas. ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos? Leámoslo. Vayamos otra vez a Deuteronomio, Devarim 15:1. Ahí tenemos una enseñanza acerca del perdón de las deudas. Al final de cada 7 años tendrán una shemitah, remisión. O sea, es como un perdón, remisión. Así es como la shemitah será hecha. Todo acreedor desistirá de lo que ha prestado a su hermano miembro de la congregación. Él no forzará a su prójimo o a su pariente que lo pague, porque el tiempo de remisión de Yahweh ha sido proclamado. Mis queridos hermanos, en la Escritura está que Yahweh, en su sabiduría, le mostró a su pueblo, a Israel, que ellos tenían que, si prestaban o si se endeudaban, cada 7 años había un evento de shemitah, remisión, o sea, el perdón de las deudas. Entonces, cada 7 años, todo el pueblo tenía que perdonar a quien le debía. ¿Sí? Entonces dice, desistirá de lo prestado a su hermano miembro de la congregación. Dice, no forzará a su prójimo o a su pariente que lo pague, porque el tiempo de remisión de Yahweh ha sido proclamado. Miren, mis queridos hermanos, eso del perdón de la deuda es muy similar al perdón de los pecados. Alguien nos ofende y pues tenemos que perdonarlo. Si no lo perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos puede perdonar. De igual manera, llega el momento en que podemos perdonar una deuda a alguien que nos quedó mal, la remisión. ¿Y quién creen que nos va a pagar o nos va a bendecir? Nuestro Padre Celestial, mis queridos hermanos. Porque eso se trata de perdonar y olvidar. Perdonar y dejarlo a un lado. No volverlo a traer, no volverlo a recordar. Así es como el Padre Celestial nos perdona. Nos perdona y lo manda al fondo del mar. Si somos nosotros creyentes y creemos lo que dice la Escritura, ¿debemos pagar los impuestos? ¿Tenemos que hacer las taxas cada año y pagarle lo que corresponde al gobierno? Leamos qué dijo Yahshua, nuestro Mesías Salvador, en Mateo. Matilla 22, 17 y 19, ahí nos habla, nos da un consejo. ¿Se acuerdan que los fariseos andaban buscando cómo entrampar o engañar a Yahshua, el Mesías? Y se acercaron y le dijeron, mira lo que le dijeron al Mesías. Así que, danos tu opinión. ¿Permite la Torá, o sea, la Escritura, pagar impuestos al emperador romano o no? Entonces Yahshua les dice, después de que les dijo hipócritas, no lo escribí ahí, es el pasaje que está en medio, Yahshua les dice, enséñenme la moneda que usan para pagar impuestos. Le trajeron un denario. El denario era la moneda que se usaba en el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano cada año cobraba impuestos. Tenían gente, hasta judíos, que eran recaudadores de impuestos. Y eran odiados por los mismos judíos, que un judío recaudara impuestos para los romanos. O sea, con ese dinero ellos construían palacios, torres, puentes, estatuas para sus dioses, hacían muchas cosas. Igual el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos o del país donde viva, ellos gastan carreteras, edificios, hacen gastos. Pues ellos cada año piden la recolección de impuestos. Las taxas se llaman en Estados Unidos. Entonces, cuando le dijeron, a ver, enséñeme una moneda, le trajeron una moneda romana con la cara del emperador. Entonces, vean lo que sigue. Vamos a leer el 22, 20 al 22, en Mateo. Entonces Yahshua les preguntó, ¿de quién es esta inscripción y esta imagen de la moneda que le habían dado? Contestaron, del emperador. Ellos respondieron. Yahshua les dijo, entonces den al emperador lo que es del emperador y a Yahweh lo que es de Yahweh. Cuando oyeron esto se quedaron asombrados, le dejaron y se fueron. ¿Por qué se quedaron asombrados, mis queridos hermanos, los fariseos? Porque ellos querían engañar, entrampar, que Yahshua se equivocara o les dijera, no paguen nada, para entonces ir a acusarlo
con el emperador, de que Yahshua estaba alborotando al pueblo. Pero aquí, mis queridos hermanos, nos queda una enseñanza. Si nosotros tenemos que pagar lo que el gobierno pide y no contradice la Escritura, tenemos que pagarlo. Impuestos de la casa, impuestos del carro, impuestos del préstamo, impuestos de algunas cosas que compramos en la tienda o la colección de taxas cada año. Entonces, si nosotros somos obedientes al mandato de la Escritura, hay que pagar impuestos, darle al emperador lo que es del emperador y a Yahweh lo que es de Yahweh. Darle al gobierno lo que es del gobierno. Total, usamos moneditas y billetes con la inscripción del gobierno. Así que son billetes y monedas del gobierno, por lo tanto tenemos que nosotros devolverle a ellos lo que corresponde. Por eso es que en otro tema vamos a tratar el inicio de las monedas y los billetes. Si alguna vez hemos robado o abusado de alguien al hacer un negocio y recibimos una ganancia ilegal, ¿qué debemos de hacer? Leamos un ejemplo de la Escritura, el de un cobrador de impuestos. Mis hermanos, si algo odiaban los judíos, era un judío que cobraba impuestos para el pueblo romano. Eran odiados. Pero vamos a ver la Escritura en Lucas 19:8. Es el libro de Lucas y vamos a ver acerca de Zaqueo. Pero Zacai, el nombre en hebreo de Zaqueo, se paró allí y le dijo a Yahshua: aquí está Adón, estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le pagaré de vuelta 4 veces más. Mis queridos hermanos, aquí vemos la transformación de Zaqueo, Zacai en hebreo. Zacai había colectado el dinero para los romanos, en algún momento había robado. ¿Y qué hizo cuando él conoce a Yahshua, conoce la verdad, la palabra viviente? Él dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Le nació una transformación de ser el Zaqueo que robaba al pueblo, ahora se convirtió en Zaqueo el que daba de su riqueza, de sus bienes al pobre. Y luego dice: y si he defraudado a alguien, le pagaré de vuelta 4 veces más. O sea que si alguien le robó 1 peso, le iba a dar 4 pesos. Si alguien le robó 1,000 pesos, le iba a dar 4,000 pesos. Eso era la promesa que hizo Zaqueo, una vez que él entregó su vida, su corazón a Yahshua, el Mesías. Y es una enseñanza para nosotros, mis hermanos. Si hemos hecho algún daño, busquemos repararlo. Y si tenemos algo que podemos compartir, démoslo a los pobres, al necesitado, compartámoslo, mis queridos hermanos. ¿Qué dice la Escritura sobre ayudar y dar al necesitado? ¿Debemos dar y esperar recibir algo a cambio? ¿Debemos cobrar? Leamos en Matilla, que es Mateo. Mateo 10:8. Miren lo que dice. Eso lo dijo Yahshua, el Mesías. El reino de Yahweh está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien a los afectados con zarat, que es lepra, echen fuera demonios. Ustedes han recibido sin pagar, así que den sin pedir paga. Mis queridos hermanos, si nosotros queremos sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar a los afectados de lepra o cualquier enfermedad moderna, o echar demonios, tenemos que ir con una mente de darlo sin esperar nada a cambio. Ustedes han recibido sin paga, así que den sin pedir paga. Esta es la orden de Yahshua, porque dijo: el reino del Padre Celestial está cerca. Por lo tanto, ayuden, sanen, resuciten, limpien, echen demonios, pero no esperen un pago. Y hoy en día hay muchas denominaciones, mis queridos hermanos, que hacen unas congregaciones, reuniones de miles y miles para sanar enfermos, levantar al que no puede caminar, hacer un show. Pero ellos cobran por todo ese show y hacen mucho dinero. Entonces, aquí dice: ayudemos sin pedir paga. Vamos al libro de Salmos, Tehilim 37:21. Miren, acerca de los préstamos, aquí dice: el impío toma prestado y no paga, pero el justo es misericordioso y da. Aquí, mis queridos hermanos, el impío toma prestado y no quiere pagar, pero el justo es misericordioso y da. Un consejo para nosotros de parte del rey David
en Tehilim, el libro de Salmos. ¿Se acuerdan del acontecimiento cuando el Mesías fue al templo y corrió a los vendedores? ¿Por qué los corrió? Leamos este pasaje de la Escritura. Vamos al libro de Yohanan, el libro de Juan. Vamos al capítulo 2 y leamos del 13 al 16. Era casi el tiempo para la festividad de Pesaj, que acaba de pasar hace unos días en Yahudá. Así que Yahshua subió a Jerusalén, la ciudad que lleva el nombre del Padre. En los terrenos del templo, vean lo que dice, en los terrenos del templo se encontró a aquellos que vendían bueyes, corderos y palomas, y a otros que se sentaban junto a las mesas cambiando dinero. Haciendo un látigo con cuerdas, echó fuera de los terrenos del templo a todos. También echó los corderos y los bueyes, volcó las mesas de los cambistas de dinero, regando todas las monedas. Y a los vendedores de palomas les dijo, saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Mis queridos hermanos, este pasaje se usa mucho para decir que en el templo no hay que vender adentro y que esto y lo otro. Bueno, pero aquí, mis queridos hermanos, el pasaje dice que en los terrenos del templo. O sea que ni siquiera estaban los vendedores dentro del templo. Estaban en los terrenos del templo. El templo tenía un atrio, un terreno alrededor de lo que llamaban el santuario, el tabernáculo. Entonces, ahí era donde estaban las personas que vendían los animalitos para el sacrificio. Ahí cambiaban dinero, había mesas que cambiaban dinero. Entonces, no estaban dentro del templo, estaban en los terrenos, en el patio del templo. Así que ahí estaban, pero ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban haciendo prácticas deshonestas, estaban vendiendo posiblemente precios muy altos, o pidiendo interés, o haciendo préstamos que las personas no podían pagar. Entonces Yahshua el Mesías no los echó por estar ahí, los echó por hacer prácticas deshonestas, por estar robando al pueblo y por volver el lugar que era de adoración, de sacrificios, un lugar de negocios. Así que lo mejor hubiera sido que ni siquiera en el patio del templo estuvieran haciendo negocios, que se hubieran ido a otro lugar y ahí hacer sus negocios de vender animalitos y cambiar dinero. Así que tenemos la enseñanza. No estaban dentro del templo, en el patio, en los terrenos del templo, dice la Escritura. Ahora bien, ya como resumen, podemos leer el siguiente pasaje sobre las deudas como ejemplo para nuestras vidas. Leamos Romanos 13, 7 y 8. Vean lo que dice. Paga a todo el mundo lo que le debes. Si debes impuestos, págalos. Si le debes a alguien respeto, págale respeto. Si le debes a alguien honor, págale honor. No le debas nada a nadie, excepto el amarse el uno al otro. Porque cualquiera que ame a su prójimo, ser humano, ha cumplido con la Torá, ha cumplido con la Escritura. Mis queridos hermanos, aquí Shaul les estaba escribiendo a la congregación que se reunían en Roma. Eran judíos, Yahudim, que se habían ido a vivir a Roma, y él les escribe, paga a todo el mundo lo que le debes. Igual nos sirve a nosotros. Te comprometiste, paguemos. Tenemos deudas, paguemos. Si es impuestos, paguemos. Si es respeto, paguemos. Si es honor, paguemos. Y el consejo es, no le debas nada a nadie. O sea, si ya estás en una deuda, en una situación, pues termínalo, págalo. No le debas nada a nadie. Mejor no caer en deudas. Dice, excepto el amarse el uno al otro. Aquí viene luego ya una recomendación, ya sea que debas, no debas, te deben, no te deben. Amarte el uno al otro. Amar a todos. ¿Quién es mi prójimo? Todos. El que me cae bien, el que no me cae bien, mi familiar, mi amigo, mi vecino, compañero del trabajo, el de la congregación, todos. Todos son mis prójimos. Yo no puedo ser exclusivista, este sí, este no. Este sí lo amo, este no. ¿Por qué? Porque cumplir la Torá, ¿qué es? El que guarda los mandamientos o la Escritura, ¿ama a quién? A Yahshua. Así dice en Juan 14, 22 y 24. El que me ama, guarda la Torá, guarda las Escrituras. Entonces, si no amamos a Yahshua,
¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo? No podemos, eso es ser mentiroso. Tenemos que amar la Torá, obedecer la Torá para amar a Yahshua el Mesías. Y amando a Yahshua el Mesías podemos amar a cualquier persona. El que cae bien, el que cae mal, el que nos debe, al que le debemos, a todos podemos amar. Esto es lo que vino a enseñar nuestro Mesías al venir aquí a la tierra. Vamos a leer ahora Proverbios, Mishle 13:22. Aquí hay un consejo también para nosotros. Dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Aquí dice, mis hermanos, el hombre bueno deja herencia, claro, tiene que ser una herencia bien ganada. Una herencia bien ganada y entonces sí, quedará para los hijos de los hijos. Pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Así que puede ser que en algún momento alguien que ha hecho riqueza deshonrosa, pues la va a perder. Y posiblemente alguien que ha sido justo, posiblemente la va a recibir. Pero mis hermanos, nosotros no buscamos la riqueza en esta tierra. Estamos buscando los tesoros del cielo. ¿Qué ejemplo tenemos en la Escritura para no depender de que alguien nos dé trabajo o de tener un jefe? Leamos, mis hermanos, hasta eso tenemos consejo para nosotros hoy en día. Es el libro de Proverbios, Mishle 6, del 6 al 8. Leamos este consejo. Salomón nos dice, Shlomo, observa a la hormiga, tú perezoso, copia sus caminos y serás más sabio que ella. No tiene jefe, supervisor ni gobernador. Aún provee comida para el verano y reúne sus provisiones en tiempo de cosecha. Queridos hermanos, en estos tiempos difíciles en los que la gente pierde el trabajo o no soporta al jefe, no soporta las injusticias, lo que le pagan, este es el consejo para nosotros. Salomón en su sabiduría escribió que veamos las hormigas, que no seamos perezosos, vean las hormigas cómo caminan tanto tiempo, cargan cosas más pesadas de las que ellos pesan, no tienen jefe, supervisor ni gobernador, pero ¿qué hacen las hormigas? Proveen comida para el verano y reúnen provisiones en tiempo de cosecha, para que cuando llegue el invierno se guardan y puedan tener comida y sobrevivir. Así, mis hermanos, nos está dando un consejo a nosotros. ¿Estás batallando con tu trabajo? ¿No estás feliz? Busca un trabajo por ti mismo, sin jefe, sin dueño, sin gobernador. Filipenses 4:12 es el siguiente pasaje para nosotros y vamos a leer. Miren lo que dice Shaul a la gente que vivía en Filipo. Yo sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener más que suficiente. En todo y de todas las maneras he aprendido el secreto. Lo mismo estar saciado que de tener hambre, de tener abundancia y de tener necesidad. Puedo hacer todas las cosas por medio del que me da el poder. Mis queridos hermanos, este es el testimonio de Shaul, el que tu Biblia ahora dice Pablo, que él vivió tiempo de necesidad y tiempo de tener más de suficiente. Tuvo tiempo en que fue saciado y tiempo en que tuvo hambre. Pero él encontró el secreto, mis queridos hermanos. Y es el secreto que debemos de encontrar tú y yo. Que todo lo podemos hacer por medio del que nos da poder. ¿Quién nos da poder? Nuestro Padre Celestial que está en el cielo. El Hijo unigénito, Yahshua, nuestro Mesías. Ellos nos pueden dar poder ¿para qué? Para tener y para no tener. Para pasar hambre y para tener abundancia. Mis queridos hermanos, la situación en que estés, hay que confiar en quién nos da el poder, quién nos da la vida. Y entonces Él va a proveer a tu tiempo. Así como Shaul tuvo momentos que tuvo y no tuvo, nosotros también podemos confiar en esa promesa. El libro de Mateo, Matilla 6, 31 al 33. Leamos, mis hermanos. Yahshua les dijo esto. Así que no estén ansiosos preguntando qué comeremos, qué beberemos o cómo nos vestiremos, porque los paganos son los que ponen en su corazón estas cosas. Tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Busca primero el reino y su justicia y todas estas cosas se te darán también. Mis queridos hermanos, dice aquí que el pagano anda preguntando, ¿qué comeremos, qué beberemos, cómo nos vestiremos? Pero nosotros que
leemos la Escritura, confiamos el que inspiró la Escritura en Yahweh, nuestro Padre Celestial, Él sabe que necesitamos y Él nos va a dar lo que necesitamos, lo mejor, lo que sea lo mejor. Pero más que todo aquí dice, busca primero el reino y su justicia, que es lo que está en el cielo, y todas las demás cosas se te darán también. ¿Tienes necesidad económica, necesidad de trabajo, alguna enfermedad en casa, una situación difícil? Busquemos primero el reino y su justicia. Leamos la Escritura, demos testimonios, seamos buenos con los demás, hagamos justicia. Y entonces el Padre Celestial va a arreglar todo lo demás que hace falta. Vamos a ver el siguiente pasaje de Hebreos en Ibrim 13:5. Vean cómo dice. Mantengan sus vidas libres del amor al dinero y estén satisfechos con lo que tienen. Pues Yahweh mismo ha dicho, yo nunca les fallaré ni los abandonaré. Mis queridos hermanos, este es un consejo muy hermoso para nosotros. Mantengámonos libres del amor al dinero. Estemos satisfechos con lo que tengamos. Y dice, la promesa de Yahweh es, yo nunca les fallaré ni los abandonaré. No importa la situación en que estemos, Él siempre va a proveer. Ahora bien, ¿será que nosotros algún día recibiremos la paga por nuestras acciones? Leamos en la Escritura, mis queridos hermanos, Romanos 2, del 6 al 7. Pues Él, o sea, el Padre Celestial, pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Por aquellos que quieran alcanzar la gloria, honor e inmortalidad, por preservar haciendo el bien, Él pagará la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, mis queridos hermanos? ¿Es la salvación? ¿Es la salvación? Vamos a pagar por las obras que hemos hecho. Todos van a pagar, hayan hecho bien o mal. ¿Queremos alcanzar gloria, honor e inmortalidad? Hagamos el bien. Y entonces sí, el Padre Celestial, ¿qué nos dará? ¿Cómo nos pagará? Dice, con la vida eterna. Nos dará salvación para vivir eternamente en el cielo. Ahí mismo dice, ¿qué pago recibirán los malos? Leamos en la Escritura ahí mismo, Romanos 2, 8 y 9, los siguientes dos versículos. Pero a los que son contenciosos, que desobedecieron a la verdad y obedecieron a la maldad, Él, el Padre Celestial, pagará furia e ira. Sí, Él pagará tribulación y angustia a todos los seres humanos que hacen maldad, el judío primeramente y después al gentil. El desobediente, el impío, el que abusa de los demás, el mentiroso pagará a su tiempo, ¿verdad? Vendrá el Padre Celestial y les mandará tribulación y angustia. Y mis hermanos, ¿y si alguien me hizo daño? ¿Y si alguien me robó? ¿Y si alguien no me pagó lo que le presté? ¿Debemos vengarnos? ¿Qué dice la Escritura, mis queridos hermanos? Romanos 12, 19 está la respuesta a esta pregunta. Vean lo que escribió Shaul. Nunca busquen venganza, mis amigos. En cambio, dejen eso a la ira de Yahweh, porque en el Tanaj, o sea, en las Escrituras, primeros 5 libros, está escrito, dice Yahweh, la venganza es mi responsabilidad, yo pagaré. Queridos hermanos, la Tanaj es el resumen de lo que llaman hoy el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Ahí habla de que no nos venguemos, no busquemos la venganza. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial dice, la venganza es su responsabilidad, Él la va a pagar. O sea, Él se va a encargar, mis hermanos. A veces nosotros queremos hacer justicia propia o buscar los medios para vengarnos. No, mis hermanos, perdonemos a las personas que nos deben y dejemos todo al Padre Celestial, que Él hará. Al final, mis hermanos, termino con esta promesa. Matilla 16, 27. Culminamos el tema acerca de la deuda diciendo, porque el Ben Ha-Adam, o sea, el Hijo del Hombre, Yahshua, nuestro Salvador, vendrá en la gloria de su Padre, Yahweh, con sus malakim, con sus ángeles, y entonces pagará cada uno de acuerdo a su conducta. Mis hermanos, está próximo. Nuestro Mesías, falta poco. El Ben Hadam, el Hijo del Hombre, Yahshua nuestro Salvador, vendrá en la gloria, o sea, iluminado por la bendición, por el poder de su Padre
Yahweh, y con sus ángeles también vendrá. Y entonces sí, pagará cada uno de acuerdo a su conducta.